Hola, bienvenidos a Silvia Creativa. En el vídeo de hoy vamos a aprender a coser una bolsa para el pan con cordón paso a paso. Para este proyecto vamos a utilizar una tela estampada de algodón, una tela lisa, yo voy a utilizar loneta y una tela para el interior, que yo voy a utilizar un popelín liso. Podéis utilizar las telas que más os gusten. También vamos a utilizar un trocito de cordón que podéis sustituir también por lazo. De forma opcional también podéis utilizar un encaje o cualquier tipo de pasamanería que os guste para decorar este proyecto. Y yo voy a utilizar también un tope para bloquear el cordón. Lo podéis encontrar como resorte de bloqueo para cordón o algo así. Introduciremos dentro del cordón para dejarlo pillado. Y como herramienta voy a utilizar también un pie o prensatelas para hacer ojales automáticos. Si no lo tenéis, también podríais hacerlo a mano o a máquina haciendo puntadas en zigzag. Os explico un poquito las piezas que vamos a utilizar. Tenéis el esquema de corte más adelante en este mismo vídeo. De la tela estampada voy a cortar las dos piezas intermedias, que es de forma decorativa, y la pieza de la presilla que nos va a colgar la bolsa. La tenéis que cortar en este sentido. De la loneta o tela que vayáis a utilizar para el exterior, vamos a cortar dos piezas de la parte superior y dos piezas de la parte inferior. Y estas piezas que os he enseñado conformarán la parte exterior de nuestra bolsa. Para la parte interior tendremos que cortar dos piezas más. Y en mi caso voy a utilizar un popelín liso, este verde. Yo os he dejado la medida en el esquema de corte, pero yo lo voy a cortar una vez que haya montado las partes frontales para que me salga a la misma medida. Nos vamos a quedar en primer lugar con la parte superior, la parte inferior y la pieza intermedia decorativa, que es la tela estampada. Vamos a posicionarlas en el orden correcto de arriba abajo y con el estampado en el sentido que nos guste. Vamos a posicionar enfrentadas cara bonita con cara bonita, parte superior y franja intermedia, volteándola hacia arriba. Vamos a colocar alfileres por esa parte inferior de la pieza superior y coseremos. Si queremos introducir el encaje o decoración que vayamos a utilizar, ahora sería el momento, o bien, como yo voy a hacer, coserlo después cuando ya esté todo montado. Coseremos aquí y a continuación vamos a hacer lo mismo con la parte de abajo. Las encaramos cara bonita con cara bonita y colocamos alfileres. Esto se conoce como la técnica del patchwork. Vamos a colocar los alfileres apuntando hacia afuera para que al pasar con la máquina no tengamos problemas. Coseremos y nos quedará una franja tal que así. Vamos a la máquina, vamos a posicionar la aguja centrada y vamos a tener como referencia el margen derecho de nuestro prensatelas. Vamos a coser a 1 centímetro del borde. Hacemos unas puntaditas hacia atrás al comenzar y al finalizar todas nuestras costuras. Vamos a coser en línea recta todo el tiempo hasta llegar hasta el final, solo por la parte que hemos alfilereado. Hacemos una primera costura y a continuación en la otra parte que habíamos alfilereado de la misma forma. Quitamos los alfileres, lo abrimos y ya tenemos formada la parte frontal con las tres piezas que la conforman. Vamos a planchar ahora abriendo bien las costuras de detrás para que nos quede un mejor acabado. Ahora le voy a colocar un encaje para decorarlo. Yo lo voy a utilizar solo por la parte frontal y lo voy a colocar por encima y por debajo de esta tela estampada justo al borde.
Voy a colocar unos alfileres para coser nuevamente en perpendicular a la costura. Cortamos y ponemos otra franja en la parte de abajo. Una vez alfilereado, vamos a pasar una costura en el borde inferior de cada uno de los encajes. Vamos a coser muy pegadito al borde. Podríais pasar 2 costuras si queréis asegurarlo más. Cortamos al final y hacemos lo mismo en el otro encaje. Ahora vamos a hacer una marca para colocar nuestros ojales por donde pasaremos después la cuerda. Haremos un par de ojales por el que saldrá la cuerda hacia afuera y ataremos. Para ello vamos a hacer una marca a 5 centímetros del borde superior, marcando el centro. Una vez marcado el centro, a la distancia que queramos vamos a colocar los ojales. Yo lo voy a colocar a 1,5 centímetros, pero ya sabéis que podéis hacerlo a la distancia que más os guste. De esa forma haremos un par de ojales y tenemos que marcar también la parte inferior donde comenzará el ojal para poder guiarnos con nuestro pie de ojales automáticos. Este pie se utiliza de forma que aquí introduciríamos un botón, o en este caso, como no es para un botón, con esta pieza de aquí arriba lo que hacemos es medir la anchura que queremos en nuestro ojal. Yo voy a hacer un ojal de aproximadamente 1 centímetro o 1,5 centímetros. Para ello marcamos a 5 centímetros una cruz sobre el punto que ya habíamos marcado. Esta será aproximadamente la parte superior y ahora hacemos una marca a la distancia que queramos que nos quede. Yo he marcado 1,5 centímetros, aunque después creo que lo hago un poquito más pequeño. Para ello lo mejor es hacer primero una prueba en otra tela y ver cómo nos queda. Siempre tenemos que acudir a nuestro manual de instrucciones de la máquina al hacer un ojal por primera vez. Ahí nos indica cómo utilizar el pie y cómo seguir los pasos para hacerlo. A mí me ha quedado en la prueba un poquito grande, así que voy a reducir el tamaño. Voy a hacer una marca a la distancia que quiero que me quede. Cojo el prensatelas de la máquina y lo voy a achicar un poquito por la parte de arriba. Voy a medir a la distancia que quiero que me quede realmente y lo que hago es bajar un poquito. A esa distancia me parece correcta, así que vuelvo a colocar el pie de nuevo. Se coloca directamente haciendo clic, así. Y ahora en mi manual de instrucciones me indica que introduzca el hilo por el agujerito del pie. Lo saco hacia afuera, hacia abajo, y también tengo que posicionar esta palanca de aquí hacia abajo y justo detrás del pie, de una pletinita que tiene aquí, ¿veis? Ya lo tengo listo para hacer el ojal. Me queda escoger el que quiero. Yo voy a utilizar este que tiene refuerzo tanto arriba como abajo y en los laterales. Vamos a coger la tela y lo vamos a posicionar de forma que la parte inferior del ojal tiene que quedar visible en la marca del pie. En mi prensatela tiene una marca roja y por el agujerito se tiene que ver la marca inferior del ojal donde queremos que comience. Y ya automáticamente nos hace el ojal la propia máquina.
Si no disponéis de un pie para ojales automáticos, lo que podríais hacer es coger una puntadita en zigzag muy pequeña y hacerlo con la marca que habíamos hecho. Al terminar uno, cortamos el hilo y continuamos con el siguiente. De nuevo lo colocamos en la parte inferior del ojal, en la marca que habíamos hecho. Con las manos no hacemos nada, simplemente las tenemos ahí por si acaso se mueve incorrectamente o lo que sea, pero no tenemos que mover la tela ni nada. Ya tengo listos los ojales y me queda abrirlos con la herramienta de abrir ojales. Lo introduzco por la parte inferior hacia adentro y con cuidado de no cortar la parte superior. Si queréis podéis utilizar un alfiler como tope para no cortar los hilos de arriba. Cuando ya los hemos abierto, cortamos los hilitos sobrantes y vamos a comprobar que el cordón entra perfectamente. Ya veis que le queda perfecto, así que vamos a hacer ahora el canal por el que va a pasar. Vamos a marcarlo antes de seguir montando y lo que voy a hacer es hacerle una marca justo debajo de los ojales, como a 1/4 de centímetro, 25 milímetros, y en la parte superior igual. Una vez marcadas las dos líneas, vamos a hacer lo mismo en la parte del trasero de nuestra bolsa, que ya tendremos previamente montada igual que en la parte delantera. Vamos a hacer entonces una marca a 5 centímetros del borde superior, que es ahí donde está la primera línea. La marcamos con un bolígrafo que se borra y calcamos la siguiente, que está a 7 centímetros. Continuamos ahora con la presilla. La doblamos por la mitad a lo ancho y vamos a colocar alfileres solo por el lateral más largo. Coseremos solo por ahí. Vamos a la máquina, hacemos una costura lineal simple a 1 centímetro del borde, rematando al principio y al final, y vamos a voltear esta presilla, planchamos y ya la tenemos lista. A continuación cortaremos las dos piezas de tela interior con la misma medida que nos ha quedado de la parte frontal y la trasera. Cogemos la pieza delantera y una tela interior, las encaramos con las caras bonitas hacia adentro, enfrentamos los derechos y vamos a colocar alfileres en perpendicular a la costura solo por la parte superior. Esto mismo lo vamos a hacer con la otra pieza, solo que en la parte trasera vamos a colocar la presilla. Así que vamos a marcar el centro de la trasera con el bolígrafo que se borra o con las propias manos hacemos un pliegue y a partir de ahí colocamos a un lado y al otro del centro la presilla. Esto nos va a colgar nuestra bolsa. También podríamos colocarle asas, haciéndolo de la misma forma que hemos hecho la presilla, pero más largo. Y podríamos colocar un asa en cada una de las partes. Colocamos alfileres de nuevo apuntando hacia afuera y vamos a hacer una costura en ambas partes superiores. Esta es la delantera, que no tiene presilla en mi caso.
Rematamos al principio y al final, hacemos una costura a 1 centímetro del borde, lo mismo en el otro lado. Esta sí que tiene presilla, así que al pasar por la presilla tenemos un poquito más de cuidado porque el grosor de la tela es superior. Abrimos, ya tenemos esta presilla aquí en medio cogida, quitamos los alfileres de la otra y vamos a colocar ambas piezas encaradas, de forma que parte interior queda a un lado y parte exterior queda al otro. Y tenemos que alinear primero colocando alfiler, haciendo coincidir la costura para que nos quede bien terminado y alineado. Lo mismo en el otro lado, alineamos la costura y colocamos un alfiler abriendo los extremos, así. Por la parte interior o forro de la bolsa vamos a colocar alfileres en horizontal en la parte inferior, por debajo del forro. Y lo vamos a colocar así en horizontal para dejar una abertura sin coser, que tenga al menos esta medida de 2 alfileres. El resto de alfileres los vamos a colocar apuntando hacia afuera para que al pasar con la máquina no pase nada. Los colocamos bien derechitos, eso sí, y si veis alguno torcido lo quitáis. Vamos a coser a 1 centímetro del borde, es decir, vamos a tomar como referencia el margen derecho del prensatelas. Paramos 1 centímetro antes de llegar a la esquina y giramos levantando el prensatelas. Y vamos a continuar cosiendo todo el contorno de estas dos piezas, delantera y trasera, interior y exterior. Rematamos al final haciendo unas puntaditas hacia atrás justo antes de llegar al alfiler en horizontal. Cortamos el hilo y listo. Si queréis podéis quitarle los alfileres y hacer a continuación una costura en zigzag o con la remalladora por todo el contorno. Esto nos va a hacer que quede más resistente y que la loneta no se deshilache. Una vez terminado de coser y de zigzag, vamos a abrir por la parte inferior y vamos a darle la vuelta a toda la pieza. Sacamos bien las esquinas hacia afuera. Y tendremos que cerrar esta abertura con una costura al borde. Vamos a la máquina y hacemos una costura lineal simple, muy pegadita al borde, rematando tanto al principio como al final, a todo lo ancho de la parte inferior del forro. Rematamos de nuevo al final y cortamos. Ya tenemos cerrada la bolsa y ahora nos queda embolsar la parte interior dentro de la parte exterior para coser a continuación el canal por el que vamos a pasar la cuerda. Para asegurarme de que quedan bien alineadas las piezas de tela, voy a colocar alfileres abriendo bien previamente la costura en la parte superior. Voy a colocar los alfileres en perpendicular a las dos costuras que vamos a hacer para formar el canal por el que pasar la cuerda. Es decir, vamos a hacer una costura en cada una de las líneas que hemos marcado con anterioridad, a todo alrededor. Para mayor comodidad podéis quitarle esta pieza a vuestra máquina y así coser en círculo. Lo introducimos y vamos a comenzar por uno de los laterales haciendo una costura lineal justo por encima de esta línea que hemos marcado. Es importante colocar los hilos de los colores de la canilla y de la bobina superior.
Rematamos al principio haciendo unas puntadas hacia atrás, cosemos en redondo y lo voy a poner a cámara ultra rápida para que no os aburráis tanto. Y ya veis que voy cosiendo en círculo a todo alrededor, girando, y al quitar la pieza de ahí abajo, mi máquina me permite que vaya cosiendo en todo el círculo. Hacemos lo mismo en el otro lado, comenzamos por un lateral y terminamos. Una vez ya tenemos esto cosido, vamos a pasarle una plancha para quitar las arrugas y las líneas del boli. Y nos quedaría introducir la cuerda por los ojales que habíamos hecho. Yo voy a ayudarme con un pasacintas, podéis utilizar también un imperdible. Con el pasacintas lo que hago es coger la cuerda bajo el arito y queda bien fijado. Introduzco por un agujero y voy a pasar la cuerda a todo alrededor hasta salir por el otro agujero. Salimos por el otro lado y tiramos de la cuerda hasta que nos quede un pequeño sobrante para poder anudar, o en mi caso para poder ponerle el botón que nos va a bloquear la cuerda. Cortamos a la distancia que veamos oportuna la cuerda, y yo siempre, para que no se me deshilache, lo que hago es colocarle un poquito de cinta adhesiva enrollada a todo alrededor en el borde de la cuerda. Cortamos un trocito de celo y enrollamos, apretando para que quede bien fijado. Podríamos dejarlo simplemente así, anudando. Podríamos hacerle un par de nudos en el final para que no se nos introduzca hacia adentro la cuerda. Pero yo lo que voy a hacer es colocarle el botón que ya os había dicho, esta hebilla de bloqueo, y para ayudarme a que pase mejor, lo que hago es enrollar las dos cuerdas a la vez con cinta adhesiva, y esto me facilita muchísimo introducirlo. Apretamos esta pieza hacia adentro y nos queda libre para poder pasar. Lo sacamos hacia adelante . Cortamos lo que habíamos pegado con la cinta adhesiva y vamos de nuevo a enrollar cinta adhesiva alrededor para que no se deshilache. Y para que no se nos salga, le hacemos un nudito. Aquí os dejo el esquema de corte con las medidas de las piezas que he cortado para hacer este proyecto. Si os animáis a publicar vuestros resultados en redes sociales, podéis mencionarme como Silvia Creativa poniendo patrón o tutorial de Silvia Creativa. Buscadme para que yo pueda verlo y mencionadme con el @. Así es como queda la bolsita y la fruncimos de esta forma. Tiramos de ambas cuerdas a la vez y nos quedaría cerradita la parte superior, y por último cerramos con el botón y con la presilla de arriba colgamos y listo. Espero que os haya gustado mucho este tutorial. Para mí va a ser súper práctico para guardar el pan en casa y me caben unas 3 baguettes o barras de pan. Suscríbete para seguir creando conmigo y activa la campanita para recibir notificaciones de vídeos nuevos. Un saludito y nos vemos en el próximo vídeo.